Vamos a ver el índice kappa y el coeficiente de correlación intraclase. Son dos funciones que tenemos una matriz n por 2 en los dos casos. En este caso podría ser, ya veréis por qué, de valores cualesquiera, incluso sí o no, cosas de este tipo, y aquí en cambio es como este coeficiente que veremos, el coeficiente de correlación intraclase, es para variables cuantitativas, vamos a suponer que son números reales potencialmente. Esta matriz la vamos a transformar a una matriz P por P, número de filas y número de columnas el mismo, pero que pueden ser 2, 3, 4, pero siempre el mismo, ya veréis, con números naturales, con el cero incluido, que serán frecuencias. Esto nos dará lugar a un cálculo, que ahora hablaremos, que es el kappa, y un cálculo que es el coeficiente de correlación intraclase, que son dos cálculos diferentes en contextos diferentes, en situaciones diferentes. ¿Qué es el kappa y qué es el coeficiente de correlación intraclase? Hay otros mecanismos para hacer lo mismo, pero estos son los más importantes. Son medidas de la concordancia. ¿Qué quiere decir concordar? Lo sabéis todos. Concordar quiere decir estar de acuerdo, decir lo mismo. Y discordancia es estar en desacuerdo, decir cosas diferentes. Bien. Por lo tanto, son formas de medir el grado de acuerdo entre qué. ¿Entre qué? Mirad. Tres posibilidades. Entre técnicas diferentes, entre operadores diferentes y un operador consigo mismo. Concordancia de un operador consigo mismo. Es lo que se suele llamar también test-retest. Test-retest, porque al mismo operador se le pasan, se le dan pacientes diferentes y que tome decisiones en momentos diferentes y a ver si es coherente consigo mismo. Son medidas de concordancia, de coherencia, de fiabilidad, de que están diciendo lo mismo, dos técnicas diferentes, dos operarios diferentes o un operario en momentos diferentes sobre la misma realidad. Las dos medidas, como os comentaba, son el índice kappa para variables cualitativas, esta es la diferencia, variables como sí, no, tiene esta enfermedad o no la tiene, por ejemplo, y el coeficiente de correlación intraclase, que es para variables cuantitativas. Por ejemplo, un mini-mental, practicar un mini-mental a unos pacientes, el resultado es una variable cuantitativa, o medir la altura de una persona. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, el planteamiento, empecemos con el kappa. Vamos a suponer que, os lo pongo de esta manera para que veáis que es válido para técnicas diferentes, técnica 1, técnica 2, lo veremos luego en los artículos. Por ejemplo, si yo quiero comparar un mini-mental hecho por teléfono o presencial a los mismos pacientes. Estos son dos técnicas diferentes, porque hacerlo presencial o hacerlo por teléfono son cosas diferentes. ¿Vale? O medir manualmente o medirlo con un láser, ¿no? Con un método de estos como en las farmacias, ¿no? Que te miden la altura. Son dos técnicas diferentes para hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Hay diferentes técnicas para hacer lo mismo, para medir la misma característica. Vale, pues cuando las enfrentamos podemos ver el grado de concordancia que hay entre estas dos técnicas diferentes. También en un estudio puede haber operadores diferentes que intervengan en momentos diferentes para tomar decisiones sobre pues eso, si un paciente tiene una determinada patología. Serán operarios diferentes que tendremos que ver el grado de concordancia que tienen entre ellos. Y un mismo operario puede ser que lo evaluemos a tiempo 1 y a tiempo 2 en momentos diferentes para ver el grado de coherencia de él consigo mismo, el grado de concordancia que tiene este operador. ¿De acuerdo? Muy bien, pues imaginaros la situación que hubiera dos resultados posibles, ¿no? Por ejemplo, se le dan a un operario, se le dan 100 radiografías y que diga si aquí hay un tumor o no. V1, tumor. V2, no tumor.
V1, V2, para el operario 2, o una técnica, imaginaos, que es una técnica 1 sería un operario y una técnica 2, pues un sistema diseñado con inteligencia artificial para que analice una radiografía y tome una decisión sobre si allí hay un tumor o no. Y dirá, pues tumor o no tumor. Fijaros que si pasamos 100 radiografías a dos técnicas diferentes, a dos operarios diferentes, o al mismo operario en momentos diferentes, las 100 radiografías, pues tendremos al final unas frecuencias. Las 100 radiografías, la suma total de 100, estará englobado en estos 4 valores, que son las veces que han dicho los dos lo mismo, tumor los dos, no tumor los dos, y aquí hay discordancia. Aquí son las veces que ha dicho uno tumor y el otro que no era un tumor. O las veces que el primer operario, o la primera técnica, o el operario a tiempo 1 ha dicho que no era un tumor y en cambio en esta situación se ha dicho que sí que había un tumor. ¿De acuerdo? Si hay 3 posibilidades, tumor, neumonía y nada, una radiografía normal, bueno, pues tendríamos 3 valores posibles, tanto para uno como para el otro. Para una técnica, técnica 2, operario 1, operario 2, operario a tiempo 1, operario a tiempo 2. Ahora lo que hay que mirar es cuánto tenemos aquí, porque aquí está la concordancia, ¿veis? Cuanto más grande sea esto respecto a lo que no es esta diagonal principal, o más grande sea esto respecto a estos dos valores, más concordancia habrá. Bien. Por lo tanto, tenemos que tener un cálculo, que el kappa es lo que hace, para distinguir situaciones como esta, que sería de bastante discordancia, a situaciones como esta, que es de mucha concordancia. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo aquí tenemos mucha concordancia, aquí mucha menos y aquí una situación intermedia? Con 3 valores posibles, pues lo mismo. Aquí mucha discordancia, porque hay muchos casos que no concuerdan. Aquí menos discordancia o más concordancia y aquí una concordancia muy elevada. Solamente hay discordancia en 3 momentos. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí la discordancia es solamente una, aquí una y aquí una. Pero aquí se ha dicho, pues, tumor y aquí se ha dicho neumonía. Aquí se ha dicho neumonía y tumor por parte del operario 2 o de la técnica 2 o del operario a tiempo 2. Y aquí lo mismo. Aquí tendríamos una K alta, aquí una K baja. La K puede tener valores que vayan desde 0 a 1 es lo habitual. Pero pueden llegar a ser negativos si la discordancia es muy grande. Aquí os he puesto, para que veáis el cálculo, aquí son los acuerdos observados y aquí los acuerdos por azar, los acuerdos que se pueden dar por azar. Hay un cálculo para calcular los acuerdos por azar. Bueno, pues el kappa no es ni más ni menos que este cociente. Esto sería que los acuerdos son totales, todo está aquí, ¿de acuerdo? Imaginaos, esa sería la posibilidad del acuerdo total, y aquí los acuerdos por azar. Bueno, pues los acuerdos reales observados, que como máximo serán 1, cuando esto sea 1, pues esto será un cociente de lo mismo en el numerador y en el denominador, por tanto tendremos una capa de 1. Y esto, pues, esto es lo máximo 1, y en otros casos pues no llegará a 1, los acuerdos observados, esto no será, digamos, a sub 0 no será 1, y entonces pues este cociente empezará a bajar. Fijaos que a sub 0 es la suma de estos dos dividido por el total. Y los acuerdos al azar es esta operación que ahora no voy a entrar, podéis mirar, es una forma de calcular al azar cuál es la probabilidad de que en una situación como esta, pues si uno contesta al azar, pues los dos contestan al azar, la posibilidad de que en algún momento tengamos, pues que por azar puede haber acuerdos, pero digamos, esto es una situación que sería el mínimo, ¿no?, de posibilidades. Claro,
que son las que se pueden dar por azar. Claro, fijaros que puede haber que los observados sean menos que los de azar, ¿no? Entonces que esto sea negativo. Por eso la capa podría llegar a ser negativo. Pero claro, que dos operarios o dos técnicas estén de acuerdo en menos veces de lo que lo estarían por azar es mucha discordancia, ¿no? Es poco habitual. Yo he visto vaya, yo no recuerdo ahora haber visto nunca una capa negativa en ninguna situación. Bien, una forma de valorar el kappa es pues esta. Por ejemplo, si está entre 0,81 y 1 es casi perfecto, sustancial, moderado, mediano. Bueno, cuanto más grande mejor, obviamente. ¿Qué pasa con el coeficiente de correlación intraclase, que es un caso, digamos, de variable continua, cuantitativa? Bueno, aquí hago lo mismo, bueno, aquí he puesto técnica tiempo 0, tiempo 1, en cambio aquí había puesto tiempo 1, tiempo 2, no importa, quiere decir dos tiempos diferentes, pero en todo caso ahora lo que hacemos es medir, aquí he puesto un valor como si fuera, yo que sé, una variable continua, en un minimental pues tendríamos 18, 19, 22, 25, ¿de acuerdo? Y aquí el mismo paciente evaluado con la técnica 2, con el operario 2, con a tiempo 1 el mismo operario, en otro tiempo, digamos, en tiempos distintos. ¿Vale? Bueno, para que veáis un poco, mirad, si tuviéramos situación de variables cuantitativas, sería perfecto. Están diciendo lo mismo. El coeficiente de correlación intraclase es 1. ¿Vale? No os doy la fórmula del coeficiente de correlación, porque, bueno, tampoco no es importante, no lo vais a calcular a mano nunca, esto lo hace un software estadístico. Aquí tenemos, bueno, una cierta discordancia, como podéis ver, pues, pero ahora vamos a ver un poco más en concreto, pues una concordancia total. Esto, fijaros, que ya hay discordancia. ¿Por qué? Porque uno dice 1, operario 1, operario 2, o técnica 1, técnica 2, y el otro dice 2, 2, 3, 4, 5. Pero si yo lo dibujara con la técnica, digamos, que hemos visto para calcular la correlación, veríamos que lo que ocurre es que está un poco desplazado para arriba. Pero es una recta perfecta. La correlación de Pearson sería 1. Aquí lo mismo, pero hay más discordancia, ¿veis? Porque lo hemos elevado. He sumado 2. Pero es perfecto, es una línea recta, pero esto está más subido. ¿Veis cómo va subiendo? Y esto aún más subido. La correlación es 1. Pero mirad cómo el coeficiente de concordancia, el coeficiente de correlación intraclase va bajando. Aquí lo que he hecho es hacer dispersión. Todo gira en torno a los mismos valores, pero con un poco de dispersión. Aquí un poco más de dispersión. No lo he ordenado bien, pero aquí un poco más de dispersión y aquí más dispersión. Este de aquí lo dejo para el final, para comentar al final. Un poco de dispersión, más dispersión, mucha más dispersión. Esto es lo que podéis ver reflejado, que hay un poco más de dispersión, un poco de dispersión, un poco más de dispersión, un poco más de dispersión y mucha dispersión, ¿veis? Mirad cómo la correlación de Pearson va bajando de aquí, aquí, de aquí, aquí y de aquí, aquí. Y el coeficiente de correlación intraclase también va bajando, ¿veis? Aquí baja poquito, el cambio es pequeño, aquí hay una caída mucho más grande y aquí una caída mucho más grande. Aquí lo que he hecho para que veáis es que esta situación de aquí, lo que he hecho es sumarle un punto a cada uno. ¿Veis que? O sea, ahora ya no gira, no están en torno a la línea recta que pasaría por el punto 0, 0, sino que está un poco desplazado para arriba. La correlación, por lo tanto, no ha cambiado, como no cambiaba en estos casos, pero he perdido un poco, ¿veis?, de coeficiente de correlación intraclase. O sea, hay dos formas de perder coeficiente de correlación intraclase o de concordancia, por desplazamiento o por dispersión. Por desplazamiento, aquí lo veis, porque están
diciendo cosas uno por debajo y otro por encima, y por dispersión, ¿veis? Por dispersión también hay una pérdida de concordancia. Y de la misma manera hay una forma de valorar el coeficiente de correlación según. Este sí que no puede ser negativo nunca, ¿eh? Va de 0 a 1. Si vamos a los artículos, fijaros, el artículo número 17, no, el 15, perdón, es el 15, el 15, exactamente, el 15, fijaos que lo que hace es ver la fiabilidad interobservador, la concordancia podríamos decir, interobservador y test-retest, o sea, intraoperador, esta le llamamos también intraoperador, de dos versiones del Minimental de una versión del Minimental adaptada para trabajar con personas con nivel educativo bajo. ¿De acuerdo? Entonces se ha diseñado un nuevo Minimental, le llaman así, 37, y o Minimental de Folstein, que intenta ver que sea más adaptado a preguntas que tengan para trabajar con pacientes con nivel educativo bajo. Entonces nos encontramos que fijaros que sí, esto cuando lo que hacen es ver este test, qué grado de concordancia tiene si lo aplican diferentes observadores, diferentes operarios. Por eso calculan el coeficiente de correlación intraclase. Y también si digamos, hay concordancia intraoperario. Y por eso hacen un test-retest, también con el coeficiente de correlación intraclase. Este artículo también os lo he mostrado para ver que también a veces se utiliza el kappa para variables de estas que no son continuas, porque el Minimental puede dar a un paciente 20, 21, 22, pero no 21,2, ¿de acuerdo? O 23,4. Entonces a veces se trabaja estas variables como si fueran cualitativas, digamos, y entonces se podría hacer un kappa. Pero yo creo que hay demasiados valores posibles en un Minimental como para hacer un kappa. Un kappa se suele hacer con una variable que tenga 2, 3, 4 clases diferentes, pero cuando ya hay muchas clases habrá muchos ceros y no es tan utilizado. Por lo tanto, yo en un Minimental utilizaría claramente un coeficiente de correlación intraclase. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, en este artículo lo interesante es que veáis, fijaros cómo se ha calculado, pues aquí un global, pero aquí lo interesante es un coeficiente de correlación intraclase, el kappa. Yo creo que no es muy apropiado. Entre observador 1 y 2, entre observador 1 y 3, entre observador 2 y 3. Coeficientes de correlación intraclase muy altos. Y test-retest un poco más bajo. Bueno. Y en otro artículo, el 16, fijaos qué interesante es este Minimental telefónico respecto a un Minimental hecho en presencial. Entonces aquí nos vemos como el coeficiente de correlación no es muy alto, 0,87. Aquí utilizan otro criterio que es la RO de Spearman, que también es un criterio para evaluar concordancia, pero yo creo que es más utilizado el coeficiente intraclase, 0,87. Y aquí vemos incluso pues como el telefónico da siempre resultados un poco más bajos que el presencial. Aquí lo que se hace es primero hacer hay dos grupos de pacientes, unos que se les practica primero el presencial y después el telefónico, y otros el telefónico y después el presencial. Y siempre hay un desfase. O sea, supongo que telefónicamente les cuesta más estar orientados y tienen
unos valores más bajos de Mini-Mental, que quiere decir que están peor cognitivamente. Bueno, y el último artículo, que es el 20, a mí me gusta mucho este artículo, además se titula así, fijaros el título del artículo 20, es concordancia en el diagnóstico entre atención primaria y salud mental. Esto se han cogido una serie de pacientes y se han estudiado tanto su diagnóstico en atención primaria y en salud mental, en un centro especializado de salud mental. Y se ve, pues se calculan los kappa y se ve en qué patologías, en qué trastornos psicológicos, psiquiátricos hay más concordancia entre lo que se dice en la atención primaria y lo que se dice en un centro especializado. Fijaos, por ejemplo, en trastornos afectivos, de ansiosos, de adaptativos, la concordancia, o incluso trastornos de la personalidad, la concordancia es muy baja, esto es una concordancia bajísima, y en cambio cuando nos vamos a psicóticos, a trastornos por abuso del alcohol, de sustancias, incluso trastornos de la alimentación, la concordancia es mucho más grande. Esto es muy interesante, ver el grado de concordancia. ¿Por qué? Porque los pacientes primero pasan por atención primaria y después van a los centros especializados. Por lo tanto, digamos, es una forma de evaluar, ¿no?, en qué situaciones hay más sintonía, hay más coherencia, más fiabilidad entre lo que van a decir unos respecto a otros. Obviamente aquí el gold estándar, la referencia oro, ¿no?, la referencia más fiable es la de los especialistas en salud mental, ¿no? Pero bueno, como el primer enfrentamiento ante un paciente es la atención primaria, es interesante ver en qué casos hay más problemas de diagnóstico y en qué casos hay más sintonía, hay más concordancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto vemos dos conceptos muy importantes en ciencias de la salud, que son el índice kappa y el coeficiente de correlación intraclase. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.